hermanas, les saludo en el nombre del Señor y qué gran bendición es poder a través de las pantallas también recibir la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con el estudio en plenitud y hoy nos toca un estudio muy hermoso que se llama En plenitud puedo cumplir la gran comisión. En este estudio vamos a ver cómo el Señor quiere usarnos para su gloria y para la grandeza de su reino. Nuestra lectura bíblica está en Hechos, capítulo 1, versículo 8 y Mateo 28, 19. En Mateo 28, 19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Señor. Y en Hechos 1:8 la palabra del Señor nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y antes de continuar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Así que allí donde está, le invito que pueda usted cerrar sus ojos y oremos al Señor. Señor, te damos gracias, porque a pesar de todas las dificultades que podamos tener, Señor, a pesar de los momentos difíciles que podemos vivir, podemos reconocer, Señor, que tu palabra no ha faltado, que tu palabra no ha escaseado, Señor, y hemos podido recibir cada día, Señor, tu palabra a través de nuestras hermanas, de nuestros hermanos. Señor, a pesar de que estamos frente a una pantalla, Señor, pero allí podemos sentir tu presencia y cómo tú nos hablas. Y en esta tarde, Señor amado, queremos que como hijas tuyas, como mujeres, hables a cada una de nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por esta hermosa bendición, Señor, que tenemos aún, Señor, de escuchar tu palabra. Bendícenos y, Señor, que podamos estar atentas, dispuestas nuestros corazones, Señor, para poder recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, como leímos unos textos muy conocidos, hermanas, por todas nosotras, ¿no es cierto? Y vamos a hablar un poquito de la gran comisión, ¿ya? Entonces, Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya es palabras de Jesús que les ordena a sus discípulos antes que Él se fuese a los cielos, antes de la ascensión, ¿no es cierto? Entonces, y allí Jesús les dice a sus discípulos ir por todos los lugares, por todo el mundo, a predicar el Evangelio. Sabe que este mandato no fue solo para el tiempo de los discípulos, cuando ellos pudieron estar con Jesús, sino que este mandato también es para nosotros en este tiempo en que vivimos. También nosotros debemos obedecer este mandato, ¿ya? Durante muchos años que nosotros podemos llevar en el Evangelio, o muy pocos que sean, pero siempre hemos escuchado y se nos ha enseñado acerca de la necesidad y la importancia de que nosotros hablemos a otros de Cristo, que cumplamos esta gran comisión de llevar el Evangelio de Jesucristo a todos aquellos que no han escuchado aún el Evangelio, que aún no le conocen. Es necesario que ellos aprendan también de las Escrituras. ¿Ya? Después de este mandamiento o de este mandato de ir y predicar el Evangelio, esto es algo muy importante. Saben que Jesús les dio este mandamiento dentro de muchas cosas que tenían que hacer, ¿ya? Pero también se considera este mandato muy importante. Es como el segundo después del mandamiento que Dios nos dice que le debemos amar a Él y amar a nuestros enemigos. Así que es muy importante este mandamiento para nosotros como hijos de Dios, como hijas del Señor, como discípulos de Él. ¿Ya? La gran comisión, hermanas, es solo una parte de este gran
llamado. ¿Ya? Muchas veces nosotros, hermanas, le damos tanta importancia a este mandato del Señor, que es ir y predicar el Evangelio. Es importante, es muy importante que lo hagamos, porque el Señor quiere que toda la humanidad, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños puedan conocer acerca de Jesucristo, del Evangelio bendito de Jesucristo. ¿Ya? Por eso que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo. Pero ¿saben que esta tarde vamos a aprender algo muy importante también? ¿Ya? Porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, como hijas del Señor, omitimos parte de este mandato, y es una parte muy esencial, ya, para poder cumplir la gran comisión. Ya el Señor Jesús, antes de ir a los cielos y estuvo con sus discípulos, les dijo algo muy importante. Dice que le dijo que se quedaran allí en el lugar donde estaban. Ellos estaban en Jerusalén. Y en Hechos 1:4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces, muchas veces, hermanas, nosotros no atendemos a este mandato del Señor y omitimos esta parte de que esperemos lo que tenemos que recibir. ¿Ya? Nos hemos olvidado de este mandato, de este mandamiento. Jesús fue muy claro cuando le dijo a sus discípulos que tenían que esperar la promesa del Padre, pero la tenían que esperar en ese lugar donde ellos estaban en ese momento, que era en Jerusalén. ¿Sabe qué? Tenían que esperar esta promesa, porque si ellos o nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿cómo en ese tiempo los discípulos podrían ir y hablar y enseñar la palabra de Dios a otros? Si no tenían el poder que ellos necesitaban para poder ir a otros a predicarle acerca de Cristo. Si nosotros pensamos un poquito, si ellos no hubiesen obedecido a esto que Jesús les dijo: quédense, esperen la promesa, ¿ustedes creen que hubiese tenido efecto la predicación de aquellos discípulos en esos tiempos? Y si ustedes piensen un poquito, hermanas, si es que nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿ustedes creen que nuestra predicación podría tener efecto en otros? Podemos decir que no, porque no estamos revestidos con el poder del Espíritu Santo. Por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder lograr nunca. Recordemos, hermanas, que dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence. Nosotros podemos hablar y decir muchas cosas acerca del Señor, pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, obrando primero en nuestras vidas y luego en la vida de los otros, no van a ser convencidos aquellos que están escuchando la palabra del Señor. ¿Sabe que el Espíritu Santo nos da palabras para hablar? Muchas veces nosotros, hermanas, decimos: no, yo no voy a evangelizar, o yo no le hablo a otros de Cristo porque yo no hallo qué decirles. Pero sabe que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él es el quien nos da palabra para que nosotros podamos hablarle a otros de Cristo. Sabe que es muy importante que nosotros tengamos en mente y en nuestro corazón que necesitamos ser revestidos con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros y en nosotros siempre. ¿Ya? En Hechos 1:8 dice, leíamos al principio: pero recibiréis poder. ¿Ya? Hechos 1:8 nos dice así: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo, hermanos, nos da autoridad en el nombre de Jesús. No en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús nos da autoridad. También el Espíritu Santo, si está en nosotros, nos hace valientes para poder predicar el Evangelio. ¿Ya? Y si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no tenemos por qué avergonzarnos de predicar el Evangelio. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y después dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso lo vemos en Romanos 1:16. Entonces es el Espíritu Santo el que nos capacita y nos da las herramientas para que nosotros podamos evangelizar a otros. Saben que los discípulos en aquel tiempo, cuando Jesús les dijo que esperaran allí la promesa, ellos fueron valientes y obedientes, ¿ya? Porque se quedaron en el lugar donde ellos estaban, ¿ya? Y ellos, al esperar la promesa del Espíritu Santo, ellos fueron revestidos con poder, ¿ya? Los discípulos dice que fueron llenos del Espíritu Santo, y si nosotros recordamos este episodio, en el libro de los Hechos, dice que estaban todos unánimes juntos, esperando la promesa del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ellos sabían que iba a llegar esa promesa que Jesús les había dicho antes de irse al cielo, ¿ya? Y si recordamos el relato, hermanos, hermanas, en Hechos 2:14 también, recordemos que Pedro allí se levantó en medio de tanta gente y fue su primera predicación, pero ya de una forma diferente, presentando a Cristo de una forma diferente, porque ellos, Pedro y los discípulos de Jesús, ya estaban revestidos con el poder del Espíritu Santo. Entonces ya estaban listos para cumplir esta gran comisión. En Hechos 2:3 y 4 dice, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces ahí vemos que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro se levantó en esa ocasión y habló con poder, con el poder que el Espíritu Santo le estaba dando para poder hablarle a esa gran multitud de hombres que estaban allí acerca del Evangelio de Cristo. Y si nos ponemos a pensar qué es lo que pasó, o si recordamos el relato, dice que en esa ocasión, cuando Pedro habló en medio de esa multitud, dice que 3,000 personas se convirtieron, 3,000 hombres se convirtieron y creyeron en la muerte y en la resurrección de Cristo. ¿Quién pudo hacer esto? No fue Pedro por sus propias fuerzas, sino que Pedro estaba revestido con el poder del Espíritu Santo que habían recibido allí en el aposento alto. Entonces, podemos decir que es el Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas para que nosotros podamos llevar a cabo esta gran comisión. Pedro ya estaba listo y los demás discípulos también. Y el Señor, hermanas, quiere que nosotros estemos listas para poder cumplir esta gran comisión. ¿Qué hubiese sucedido, hermanos, si los discípulos de Jesús, si Pedro no hubiesen esperado la promesa del Espíritu Santo, como Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén?
A lo mejor ellos hubiesen hablado acerca del Evangelio, pero a lo mejor unos pocos hubiesen solo creído y no se hubiesen convencido del Evangelio de Cristo. ¿Ya? Pasaría lo que a lo mejor pasa en este tiempo. Muchos creen, pero no se convencen del Evangelio. Entonces, ¿podemos pensar nosotros, hermanas, que necesitamos el poder del Espíritu Santo? Yo creo que sí, que nosotros hoy en este día tenemos que tomar conciencia de que realmente necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder llevar a cabo esta gran comisión que Jesucristo le dio a sus discípulos en aquel tiempo, pero también es un mandato para nosotras en este día. ¿Ya? El Espíritu Santo, como les dije anteriormente, nos da el poder para que nosotros podamos predicar. Como veíamos también, como les decía yo anteriormente, ¿ya? Que el Señor no nos da un espíritu de cobardía, ¿ya? Sino que nos da el espíritu que nos da poder y nos da valentía, ¿ya? Hermanos, recordemos que los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿ya? Y ahí Pedro pudo hablarle a otros y fueron, dice, con 3,000 personas, 3,000 hombres que pudieron creer en este evangelio bendito de Jesucristo. ¿Ya? Así que, hermanas, recordemos que necesitamos el Espíritu Santo. Recordemos también nosotros, hermanas, que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando conocimos a Cristo. Ya ahí el Señor puso un sello en nuestras vidas, pero cada día nosotros necesitamos ser llenos, revestidos con el poder del Espíritu Santo. No podemos dejar que nuestro corazón esté sin ese poder, sino que cada día debemos tenerlo para que nosotros podamos hablarle a otros acerca de Cristo y puedan ser salvos aquellos que no han sido salvos. ¿Ya? Entonces, hermanos, hay una diferencia que nosotros podemos hacer en estos momentos entre tener el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Miren, ahí ustedes pueden ver en su pantalla unas fotitos, ¿no es cierto?, de un adorno muy lindo, de unos globitos que están allí, ¿no es cierto?, adornando una mesa. Y yo quiero que ustedes piensen en ese adornito con globos que ven ustedes allí. Y vamos a hacer la siguiente ilustración. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos llenos. Estos globitos están inflados con un elemento que se llama helio. Y el helio hace que estos globitos se mantengan así arriba, derechitos. Si nosotros inflamos un globo con nuestro aire, se cae y no se mantiene así hacia arriba o bien derechitos, paraditos, ¿ya? Es así igual el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros debemos mantenernos y llenarnos de su Espíritu Santo para que podamos estar elevados, podamos estar paraditos, llenitos, ¿ya? Pero hay algún momento en que estos globos también, su aire se empieza a salir, ¿ya? Y es ahí, también pasa en nuestros corazones, en nuestras vidas. Muchas veces dejamos que el Espíritu Santo empiece a escaparse, a irse. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Mantener nuestro corazón llenito del Espíritu Santo. Pero eso no es todo. Después ustedes ven abajito otra fotografía, imagen, donde hay muchos globos también que están inflados con este mismo elemento y están subiendo al cielo, ya están elevándose. Y el Señor no solo quiere que nos mantengamos así elevaditos, paraditos, en una sola posición. Él quiere, hermanas, que nosotros subamos
subamos y subamos a la plenitud de Cristo. Así como aquellos globitos que ustedes ven ahí, el Señor quiere que nos elevemos llenas del poder del Espíritu Santo a su presencia. Que el Señor nos ayude, hermana, a que cada día tengamos la necesidad de tener su Espíritu Santo en nuestras vidas. Estar llenos del Espíritu Santo no es algo aislado, no es algo que podamos decir algunas veces y otras veces no. No, tiene que ser una constante, siempre, cada día anhelar que el Espíritu Santo de Dios llene nuestros corazones. ¿Sabe qué? Que como hijas de Dios nosotros podemos tener muchas habilidades, podemos tener muchos dones a lo mejor, o a lo mejor poco, pero saber hacerlos. A lo mejor la habilidad, el don de predicar, de adorar a Dios, de enseñar a otros, de cantar, de evangelizar, de ayudar a otros. A lo mejor todas esas cosas las tenemos y las podemos hacer, pero eso no es suficiente, hermanos. Debemos ser llenas del Espíritu Santo. Si queremos impactar a los demás, debemos ser llenas del Espíritu Santo para poder hablar con poder acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ya Jesús fue Dios y fue hombre aquí en la tierra. Él hizo milagros, ya Él hizo sanidades. Nosotros lo podemos ver a través de las Escrituras. Levantó muertos, incluso Él se levantó de la muerte. Pero ¿sabe por qué fue? Solo por el poder del Espíritu Santo, ese poder sobrenatural, ese poder que nosotros tenemos que anhelar tener en nuestras vidas. Lo tuvo Jesús, lo tenía Jesús. Entonces Él anhela que nosotros también podamos tener ese mismo espíritu de poder para poder evangelizar a otros y cumplir la gran comisión. El Señor anhela que nosotros tengamos otra dimensión de poder, que experimentemos otra dimensión del poder del Espíritu Santo. Sabe que un poder especial y esencial es el que nos hace convertirnos a nosotros en hijos de Dios. Pero cuando tenemos que evangelizar, tenemos que hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Ya los discípulos también fueron cristianos antes de recibir este bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ya? Y eran cristianos muy animados. Eran cristianos muy animados entre ellos. Saben que cuando Jesús ya se fue, dice que sus discípulos, entre esperar el Pentecostés, ese tiempo que ellos esperaron, podríamos pensar, hermanos, que ellos podrían haber estado débiles, sin alegría, impotentes a lo mejor por toda la situación que se estaba generando, a lo mejor sin esperanza, sin valor, porque ya no estaba su maestro con ellos. Pero la palabra del Señor nos dice que ellos estaban alabando y glorificando a Dios. Dice que ahí en Lucas 24:52 dice, y ellos después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y en Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos estaban con alegría bendiciendo a Dios, al Señor, a pesar de que ya no estaba su maestro con ellos. Pero ellos estaban así en espera de aquella promesa. Ya, entonces, ¿qué hacían los discípulos de Jesús mientras esperaban esta gran promesa? Dos cosas se mencionan que hacían entonces. Adoraban a Dios en el templo con gran gozo y estaban dedicados a la oración. Y eso espera el Señor que nosotros hagamos siempre, que estemos adorándole, que estemos alabándole, pero también que estemos en oración, en constante comunión con el Señor. Ya debemos tener esa comunión, ya, porque por medio de la
comunión con Dios, de la oración, podemos nosotros recibir este poder del Espíritu Santo. Dice que los discípulos oraban en las asambleas más pequeñas y adoraban y bendecían a Dios en las partes públicas o en el templo. Entonces, ¿qué me llevaba a pensar esto, hermanos? En este tiempo de la pandemia, hermanos, hemos tenido que estar orando en asambleas pequeñas, en nuestros hogares. Hemos estado allí, yo creo que cada una de nosotras, con nuestras familias, hemos sentido la presencia del Señor. Pero el Señor quiere allí ministrarnos, quiere allí en nuestro hogar, en esta asamblea pequeña, estar en oración y en comunión con Dios para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, para que aquel día que llegue, hermanos, que ya toda esta pandemia pase, podamos salir con poder, con el poder del Espíritu Santo, a pregonar el Evangelio de Cristo. Y después va a llegar un día en que nos volveremos a ver en el templo para adorar y bendecir el nombre del Señor. Oración y gozo y bendición de Dios, hermanos, son las evidencias del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que Jesús le decía a sus discípulos que esperaran era que ellos tenían que esperar otra dimensión del poder del Espíritu Santo, que los iba a llevar a amar la adoración a Dios, a tener gozo, a orar fervientemente, a leer su palabra. Eso es lo que nosotros, el Espíritu Santo, hermana, nos debe llevar a otra dimensión, a amar realmente la adoración, a que nos lleve a tener gozo en nuestros corazones, a orar con fervor, a leer su palabra con necesidad. Entonces se necesitan 3 cosas para llevar a cabo esta tarea de la Gran Comisión. ¿Y qué son estas 3 cosas? Dice que toda la iglesia debe participar, no algunos solamente. Y aquí lo vemos muchas veces cuando se invita a evangelizar, no todos van, pero en esta gran comisión está involucrada toda la iglesia, porque toda la iglesia debe ser partícipe de esta labor de la gran comisión. También, hermanas, debemos tener un celo evangelizador en nosotras, en nuestras vidas. O sea, debe haber algo tan fuerte en nosotras que nos lleve a evangelizar, a hablarle a otros acerca del Señor. Y debemos tener un bautismo de poder con el Espíritu Santo. Anhelar que cada día el Espíritu Santo nos llene de su poder. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanas, para que podamos tener la necesidad cada día del Espíritu Santo. Ya un bautismo de poder es el que necesitamos. Para que esta tarea, hermanas, sea efectiva en nosotras, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, sabe que lo que debemos tener más evangelio. Debemos evangelizar aún en este tiempo mucho más que antes. Y debemos tener vitalidad para hacerlo. Esa vitalidad no solo física, sino que también espiritual. Que el Señor nos despierte, que el Señor mueva nuestras vidas para tener esa vitalidad que necesitamos para evangelizar a otros. ¿Sabe que la iglesia muchas veces cuenta con recursos económicos? Muchas veces en las iglesias hay grupos de oración y aquí en nuestra iglesia podemos ver esto. Hay grupos de oración, mujeres que oran fervientemente cada día. Ya están esas cosas. Tenemos grupos de oración en nuestra iglesia, ministerios que están dedicados a orar constantemente. Sabe que también, gracias al Señor, que nosotros cada día tenemos, somos ministrados por la palabra del Señor. La palabra del Señor no ha escaseado. La palabra del Señor no se ha acabado, no ha parado. Cada día, a través de las pantallas, nosotros podemos tener ministración de su palabra. ¿Sabe que todo el éxito misionero que puede haber al evangelizar depende solo del Espíritu Santo, del poder que nosotros tengamos en nuestras vidas
por el Espíritu Santo. Sabe que da pena muchas veces de ver las iglesias que carecen de este poder. Pero el Señor nos ayude para que nosotros podamos tener este poder y no ser carentes, que no haya muy poco poder del Espíritu Santo, sino que dejemos poder, que el poder del Espíritu Santo se mueva en nosotros como iglesia, en nuestra iglesia. Así que debemos pensar que esta gran tarea que tenemos depende del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra mayor necesidad en este tiempo, hermanas, debe ser que nos preparemos y seamos llenos del Espíritu Santo. Les dijo a sus discípulos que fueran testigos en Jerusalén, donde ellos estaban primero. ¿Y sabe qué? Nuestro testimonio o nuestra evangelización o nuestra gran comisión debe ser primero en nuestro lugar, en nuestra casa. ¿Cuántos de nuestros familiares, de nuestros hijos están lejos? Y a ellos debemos alcanzar primero. Y después Jesús les dijo que fueran a las siguientes ciudades. Cuán importante es que nosotros evangelicemos a nuestra familia, que podamos ser testigos de Cristo en nuestra familia y luego llevar el evangelio a otros. Hermanos, cuando podamos tener la plenitud del Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces podremos experimentar, como dice la Escritura, hermanos, ríos de agua viva van a correr por nuestro interior. Ríos de agua viva. Dice su palabra ahí en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabe que estas aguas podrán salpicar, como dice ahí, para vida eterna? Y salpican hacia otros para que otros puedan escuchar este mensaje también. Que el Señor nos ayude para poder experimentar en plenitud qué es lo que es el que de nuestro interior corran ríos de agua viva y estos salpiquen y salten para vida eterna. Para concluir, hermanas, en Hechos 2:39, el Señor dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamar. Y esa promesa es para cada una de nosotras. Hermanas, que podamos anhelar en nuestros corazones el tener realmente la plenitud del Espíritu Santo para cumplir esta gran comisión. Primero, que seamos revestidas. Como Jesús les dijo a sus discípulos, esperen en Jerusalén para que fuesen revestidos de poder del Espíritu Santo y luego que fueran y cumplieran la gran comisión. Que el Señor nos ayude a llenarnos de su Espíritu cada día, a experimentar la plenitud como fue en todo este tiempo, en plenitud del Espíritu Santo, que nos podamos sumergir en el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo esta gran comisión. Que el Señor nos ayude, hermana. Y gracias al Señor por su palabra. Le invito que podamos orar. Y le invito también a que cada día nuestra necesidad primera sea buscar de la llenura de su Espíritu Santo. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos. ¿Cómo no agradecer, Señor, tu gran amor y tu misericordia para nuestras vidas? Señor, anhelamos con todo nuestro corazón que tu Espíritu toque nuestras vidas. Pero más que tocarlas, Señor, anhelamos que tu Espíritu llene nuestros corazones. Que realmente, Señor, podamos experimentar la plenitud de tu Espíritu en nuestras vidas, como ríos de agua viva que puedan correr de nuestro interior, Señor. Y que éstas salten, Señor, a otros, para que también te puedan conocer y puedan tener vida eterna. Señor, ayúdanos a que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo cada día,
a que cada día, Señor, nuestros corazones, Señor, puedan ser, Señor, llenos de ti, de tu poder, para poder evangelizar a otros, Señor, para poder llevar a cabo esta gran comisión, esta gran tarea que tú nos has dado, Señor amado. Oh Padre, sin tu Espíritu no lo podemos hacer. Reconocemos que lo necesitamos, Señor. Por eso te pido, Señor, que cada día nos llenes de tu Espíritu Santo. Que podamos buscar, Señor, la comunión contigo a través de la oración, a través de la lectura de tu palabra, el adorarte, Señor. Que podamos tener intimidad contigo para poder ser llenos, Señor, llenas cada una de nosotras de tu Espíritu Santo. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la valentía, Señor, que con tu Espíritu Santo podamos, Señor, con autoridad hablar a otros de Cristo. Señor, que realmente, Señor, no nos avergoncemos de este Evangelio Santo que hemos podido conocer, Señor, sino que nuestra boca, Señor, sea llena de tu palabra para que podamos hablarle a otros, a tantos que te necesitan de ti, Señor, que necesitan escuchar tu palabra, que necesitan saber que hay esperanza para este mundo. Revístenos con tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, revístenos con tu poder, con el Espíritu Santo que tú prometiste a tus discípulos, pero también es para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu Espíritu que está, Señor, para ayudarnos y para guiarnos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les amo y les quiero mucho. Amén.